Pues muy buenos días. Gracias a todas y a todos por estar aquí y también a los que están presentes desde las redes y nos siguen en este acto, nos acompañan a través del canal de YouTube en este día tan especial. Y en primer lugar quisiera agradecer muy especialmente su presencia y dar la bienvenida a la señora ministra, doña Pilar Alegría, a la señora directora general de Cooperación Territorial y Evaluación, doña Mónica Domínguez, a la señora subdirectora general de Cooperación e Innovación Educativa, Purificación Yaquet, al señor director general de Educación Infantil, Primaria y Especial de la Consejería de Madrid y agradecer muy especialmente al Ministerio que nos haya acogido en su sede para realizar este acto tan importante para nosotros. Como saben todos ustedes, este mes de septiembre es un mes muy especial para la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer, ya que cada año se conmemora el mes de sensibilización del cáncer infantil. Una fecha dedicada a acercar la enfermedad a toda la sociedad y este año, además, la Federación ha llevado a cabo una campaña, Menos típicos, que conocerán, para visibilizar la enfermedad y el papel fundamental que la Federación desempeña en el acompañamiento de los menores con cáncer y sus familias en todos los ámbitos de su vida. Una de esas áreas clave en las que las familias y menores necesitan ser acompañadas es el ámbito, por supuesto, de la educación, que puede ayudar a normalizar el día a día de los niños, jóvenes y adolescentes que hacen frente a un diagnóstico de cáncer y también garantizar un derecho fundamental como es la educación. Por ello, hoy estamos aquí para visibilizar la importancia de esa continuidad educativa y de dotar al personal docente de herramientas que ayuden a la hora de intervenir y acompañar en el proceso de tratamiento e incorporación a los centros educativos. ¿Y quién mejor que su presidente, el presidente de la Federación de Padres de Niños con Cáncer, Federación Estatal, para acercarnos un poquito más al recorrido y a la misión de la Federación? Adelante, José Antonio. Juan Antonio. Bueno, muchas gracias por sus palabras, muchas gracias a todos los asistentes, muchas gracias, señora ministra, doña Pilar Alegría, por estar esta mañana aquí con nosotros, muchas gracias a todas las autoridades autonómicas y estatales por acompañarnos esta mañana en un acto que para nosotros, como bien han indicado, es muy importante porque estamos en este mes, que es el mes de sensibilización del cáncer infantil, a través de la cual lo que queremos mostrar un poco es el trabajo que realizamos a toda la sociedad. La Federación Española de Padres de Niños con Cáncer está formada por 23 asociaciones que están esparcidas por todo el territorio nacional, a nivel autonómico o incluso a nivel provincial. Entonces, la función principal que tenemos es la de mejorar la calidad de vida de los menores con cáncer y sus familias. Entonces, claro, cuando llega el diagnóstico de un menor de cáncer, pues lógicamente en todo el ámbito familiar se produce un gran desbarajuste, ¿no? Dentro de todas las dinámicas familiares, la vida familiar, la vida del menor. Muy importante, sin duda ninguna, es la vertiente sanitaria. La vertiente sanitaria porque, claro, inmediatamente se empieza con un procedimiento o con un tratamiento que suele ser largo, suele ser prolongado en el tiempo, meses, incluso años, lo cual, como he dicho hace un momento, pues conlleva que tengamos una serie de problemáticas, una serie de necesidades que se van cubriendo pues, por parte de las asociaciones que forman parte de la federación. Sin duda ninguna, uno de los aspectos más importantes para el menor es el aspecto educativo. No solamente porque tiene que dejar el colegio, tiene que dejar el instituto, tiene que dejar a sus compañeros, tiene que dejar su vida cotidiana, porque eso es su vida cotidiana, y llegar un momento en el cual pues tiene que enfrentarse a un ambiente hostil, como puede ser, como en los hospitales, como son los tratamientos y como son pues todo lo que conlleva eso. La continuidad educativa, ese derecho a la educación que acaban de comentar ahora mismo, debe estar garantizado en todo el territorio nacional y, por supuesto, durante todo el proceso que dura este tratamiento, para evitar esa desconexión del menor con todo lo que es su proceso educativo, sus compañeros, sus amigos, sus profesores, su centro, su instituto. Para esto es necesario, por tanto, que el personal docente cuente con una serie de recursos, con una serie de formación adecuada para llevar a cabo esta labor, que es una labor, repito, bastante importante y bastante sensible. Es por ello que tenemos el honor de presentar esta guía para docentes de alumnado con cáncer, que sin duda ninguna va a contribuir a la mejora de esta atención educativa
durante el proceso de la enfermedad y, por supuesto, incluso tras la enfermedad, lo que es la reincorporación del menor a su vida cotidiana. De nuevo, quiero darle las gracias a la señora ministra Pilar Alegría, a todos los presentes por esta participación en este acto y, sin más, pues sé que la ministra tiene un poco de prisa en la agenda, que nos va a acompañar durante un momentito, así que sí, por favor, unas palabras. Venga, muchas gracias. Que yo creo que hemos estado ya durante mucho tiempo teniéndonos que ver, ¿no? A través de pantallas y sin poder estar cerca los unos de los otros. Y por eso siempre que me invitan a actos, y además en actos en mi casa, intento estar lo más cerca de todas las personas que además esta mañana habéis tenido a bien acompañarnos. En primer lugar, daros la bienvenida a este edificio del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Es un placer para mí veros a todos en este acto. Y evidentemente yo quería trasladar mis primeras palabras de agradecimiento y sobre todo de reconocimiento hacia todas las familias que hoy estáis aquí. Sobre todo mi admiración, porque al final sois vosotros y sois vosotras las que acompañáis a vuestros hijos y a vuestras hijas durante la travesía y el viaje difícil que supone una enfermedad. Y sobre todo os quería hacer un especial agradecimiento porque si hemos conseguido hacer una segunda edición de esta guía didáctica es fundamentalmente gracias al amor incondicional que prestáis las familias y sobre todo la generosidad que habéis tenido por compartir vuestras vivencias, vuestras experiencias para poder hacer una guía didáctica que fundamentalmente lo que busca es que aquellos niños y aquellas niñas que padecen cáncer y, por supuesto, también el resto de los compañeros reciban, si cabe, una mejor atención en su escuela y en su centro educativo. Lógicamente, además, lo hablaba con José Antonio, yo quería también agradecer muchísimo a la Federación de Padres con Niños con Cáncer y le explicaba cuando llegaba, cuando me invitaron a poder participar en esta presentación, yo recordaba, cuando has tenido el inmenso honor de tener una experiencia, ¿no? Ostentando distintas responsabilidades públicas, una cuando echa la vista atrás piensa pues, que seguramente ha cometido muchos errores y pocos aciertos. Pero si tuviera que buscar uno de los aciertos o una de las cosas que a mí más me gustó poder trabajar y participar, yo hace unos años fui consejera de universidad y de investigación en el Gobierno de Aragón. Y me acuerdo mucho un día que se presentó en mi despacho Miguel Casaus, que era el presidente de Aspanoa en Zaragoza. Y me dijo, consejera, mira, hemos hecho un buen trabajo, pero queremos ir más allá. Tenemos financiación, pero necesitamos que nos orientes y queremos ver qué podemos hacer con los recursos que tenemos para hacer una buena actividad, y entonces planteándolo desde el campo de la investigación. Y afortunadamente nos salió bien. De hecho, fue el primer proyecto de investigación que puso en marcha Aspanoa. Le comentaba hoy al director que utilizamos esos fondos, ellos creo que pusieron algo así como 400.000 o 450.000 euros a Aspanoa. El Gobierno de Aragón en su momento apoyó con 100.000 euros y era fundamentalmente para investigar tratamientos que abordaran la leucemia y el neuroblastoma. Con lo cual han seguido, han continuado, pero abrimos camino y la verdad que cuando me dijeron ven a presentar esta guía didáctica, dije, bueno, pues es verdad que me une un especial vínculo con Aspanoa. También, por supuesto, quiero agradecer a la Confederación Española, ¿no?, de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, y también, por supuesto, al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que a través de los fondos, sobre todo los fondos que los contribuyentes nos otorgan cuando ponen la cruz, ¿no?, en los fines sociales, para poder también desarrollar esta guía didáctica, que al final es una guía didáctica de fácil lectura, una guía didáctica muy práctica, pero sobre todo una guía que nos permite, bueno, pues conocer los tipos distintos de cáncer, los distintos tipos de tratamientos, las distintas vicisitudes en las que se encuentra un niño o una niña cuando tiene esta enfermedad. Y además yo creo que lo afronta con muchísima sensibilidad. Yo así por lo menos lo he visto cuando la he podido leer, porque no solamente lo hace desde la óptica de lo que supone para el niño enfermo, sino también
por supuesto, para la propia familia, también incluso para el propio entorno, e incluso da pautas cuando hay que afrontar un eventual duelo. Y además, pues oye, nos aporta distintas actividades, lecturas, en fin, muchas actividades que se pueda desarrollar en el entorno educativo. Así que de verdad que enhorabuena, porque creo que sin lugar a dudas va a ser una guía didáctica que van a poder utilizar muchos de nuestros docentes. Hombre, yo creo que además poder hacer esta presentación de esta guía en este mes de septiembre, que como decía el propio director, ¿no?, en esa campaña de sensibilización, que yo, viendo un poco también la propia página de la Federación, veía que se busca, ¿no?, pues en primer lugar, romper esos estereotipos, es decir, la enfermedad no define ni a la persona que la tiene, ni por supuesto a su familia. No son niños, ¿no?, que luchan contra el cáncer, sino que son niños que conviven con una enfermedad y que les discapacitan en un momento determinado. En fin, yo creo que son una campaña de sensibilización que desde luego a toda la sociedad nos conviene estar muy, muy atentos. Y sobre todo, donde tenemos que estar muy atentos es en el entorno educativo, porque aunque estemos hablando de una enfermedad grave, afortunadamente tiene cura gracias a los avances que hemos vivido durante estos años, pero es verdad que la transición que tiene que vivir un niño con esta enfermedad pues provoca, como decía su propio director, pues que tiene que tener importantes ausencias en el entorno educativo, y es en esos momentos también cuando necesita una mayor atención por parte también de la comunidad educativa. Y yo creo que ahí el colegio y la escuela y todo el sistema tiene que estar muy atento, porque cuando un niño o una niña que vive una situación, basa una enfermedad de cáncer, cuando va a su entorno educativo, se relaciona con sus iguales, se siente parte de un equipo, se olvida de la enfermedad e incluso puede ver claramente que la enfermedad no le ha cambiado su vida. Con lo cual, por eso digo que esta guía nos va a venir también muy bien a los centros educativos, especialmente a los docentes, para poder atender de la mejor manera cuando se enfrente a este tipo de situaciones. Es verdad que nuestro sistema educativo, afortunadamente, ha dado pasos muy importantes en este caso, no solamente para niños con cáncer, sino para cualquier otro niño que por distintos problemas de salud física o emocional, cuando necesita una atención hospitalaria o una atención a domicilio, está ya extendida en todas las comunidades autónomas y en todos los territorios. De hecho, en 1982 se puso la primera aula en un hospital, y esta dinámica ya está, digamos, perfectamente extendida en todas las comunidades de nuestro país. Y yo únicamente, y casi voy a terminar, porque como daba la palabra Carmen, una experta en el área educativa, además especialmente vinculada con toda la tecnología, hoy os decía al inicio de mis palabras, ¿no?, que os daba las gracias por estar aquí. No sé si conocéis, la mayoría de los que estáis aquí, que estamos en un edificio del Ministerio de Educación. Aquí se gestiona una gran, casi me atrevería a decir, una de las partes más importantes del presupuesto del Ministerio de Educación, como es la subdirección de becas. Pero por otro lado está el INTEF, que es nuestro Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación. Yo le llamo un poco, a ver si no veo a su director por aquí, pero seguramente se sonreirá cuando me escucho, yo lo llamo un poco como el Silicon Valley de la tecnología en educación, porque es verdad que desde aquí se intenta descubrir cómo a través de la tecnología o cómo la tecnología nos mejora, cómo podemos mejorar la educación a través de la tecnología. Es verdad, y esto nos daría para un debate, es verdad que yo creo que la pandemia nos ha permitido, ¿no?, a todos avanzar de una manera mucho más rápida esa transformación digital, sobre todo en el ámbito educativo. Es verdad que muchas veces ahora ya cuando los niños tienen que enfrentarse a cualquier situación o a cualquier problema que les imposibilite acudir a su clase, pues son esa tecnología la que nos puede permitir que no pierdan o les resulte más fácil continuar con la clase aunque no puedan acudir presencialmente a ella. Dicho esto, yo también os diré que una de las reflexiones que nos ha dejado la COVID es que la presencialidad es absolutamente insustituible. Pero también os diré que la tecnología nos ha permitido reducir la desigualdad y mejorar, si me permitís, o consolidar también
¿cómo os diría? Es decir, yo creo que sí, que bien utilizada la tecnología nos ha permitido reducir esa igualdad en el propio entorno educativo. Ya digo, yo creo que hay lecturas que daría para un debate, pero sí, ahora mismo podemos hacer videoconferencias, podemos trasladar documentos con mayor rapidez, en definitiva, que los alumnos no pierdan, ¿no? Sus clases a pesar de que no puedan acudir. No obstante, de esta cuestión seguro que os habla mucho mejor que yo Carmen, a la que también le quiero agradecer su presencia y, por supuesto, y con esto termino, agradecerle especialmente a los docentes, porque serán ellos, son ellas, quienes a través de esta guía la desarrollen perfectamente en sus aulas, porque son al final los principales protagonistas, ¿no?, de darle vida a las guías didácticas, a la guía didáctica que hoy presentamos. Y espero y deseo, ¿no?, que sea fructífera la jornada, que seguro que es así. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Pilar, por tu compromiso con este colectivo, el de los menores y jóvenes con cáncer, y también por tus palabras hacia la Federación y el incansable trabajo del conjunto de profesionales y familias que están detrás de esta federación. Indudablemente hablaremos de tecnología en otro foro y de otros proyectos que la propia Federación comparte con las universidades de incorporación de tecnologías emergentes como robots sociales en las aulas al estilo de avatares para los niños con cáncer. Hablaremos en otro momento, pero bueno, hoy es el momento para centrarnos en esta guía y decir que la realización de esta guía que hoy se presenta ha sido posible gracias al programa de educación inclusiva que, entre otras muchas líneas de actuación, desarrolla la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, COCENFE. Tenemos el placer también de que hoy nos acompaña Juan García del Olmo, el responsable del área de desarrollo educativo y profesional, que nos va a hablar a continuación sobre la educación inclusiva en el caso de las personas con discapacidad. Así que adelante, Juan. En primer lugar, pues nada, muchísimas gracias a la Federación por habernos invitado al acto y comentaros que para nosotros es un placer ser colaboradores de todas las actividades que desarrolla la Federación como entidad perteneciente a COCENFE, pero además estamos orgullosos de que participen de nuestro programa de educación, ¿no? COCENFE, como sabéis, es la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica. Representa más de 1.600 organizaciones a lo largo de todo el Estado español y su misión principal es contribuir a construir una sociedad más inclusiva que garantice los derechos de las personas con discapacidad. Para nosotros el área de educación es uno de los elementos esenciales para asegurar la inclusión de las personas con discapacidad. Me toca hacer un poco lo que es la situación de contexto del ámbito educativo. Entonces, pues en este sentido quería haceros partícipes de una gran noticia. La gran noticia es que tenemos el mejor amparo normativo del mundo para que la educación en realidad parezca inclusiva o sea inclusiva. Tenemos el Tratado de Derechos Humanos, tenemos la Convención, tenemos un montón de estrategias europeas y nacionales, tenemos una nueva ley, es decir, tenemos la oportunidad perfecta para avanzar en que la educación sea más inclusiva. Y tenemos otra noticia mejor todavía, que es que eso es tarea de todos. Es decir, la comunidad educativa y entre los que forman parte de la comunidad educativa, las entidades, somos una parte esencial que debe contribuir a que se haga efectiva la inclusividad en la educación. Por mi responsabilidad, ahora mismo estoy revisando una observación que ha hecho el comité de seguimiento de la Convención y nos hace observaciones tan importantes como que aún estamos en un sistema capacitista que defiende todavía casi el modelo médico, social, pero no hemos dado el tránsito total al modelo social de derechos de las personas con discapacidad. El modelo que pone el acento en que las barreras no están en las personas, sino que las barreras están en el entorno y que hay que superar este tipo de barreras para que realmente podamos todos ser partícipes de la sociedad.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dice que para que la sociedad inclusiva, la educación sea inclusiva, deben darse 4 factores. El primero es la disponibilidad. La disponibilidad quiere decir que existan los suficientes recursos y ofertas para que se pueda permitir la libre elección. Porque una de las grandes dificultades con que nos encontramos es que cuando tenemos discapacidad tenemos menos capacidad de elección. No podemos elegir centros, nos tenemos que ir a centros que están lejos de nuestro entorno y eso nos impide la socialización y las relaciones en nuestro entorno cercano y un montón de cosas más que se dan con la posibilidad de que participemos en centros ordinarios que estén ubicados en nuestra comunidad. Entonces, la disponibilidad de muchas ofertas educativas, de colegios accesibles para todo el mundo y que estén cercanos y que podamos acceder, son un elemento clave. Es decir, que nos garanticemos la posibilidad de elegir libremente. Y además, otra cosa que está en debate en el ámbito educativo, que es que todas las personas, y ahí está el debate, estén integrados en el sistema ordinario de educación. COCENFE, el CERMI y las organizaciones mayoritarias de la discapacidad defienden que la educación debe darse en el sistema ordinario. Luego, otro elemento clave es la accesibilidad. La accesibilidad quiere decir que todos los edificios, trayectos, recursos, materiales educativos, tecnologías, todo esto hace que la educación y el aprendizaje sea posible para todos en igualdad de condiciones. Entonces, es muy importante y es uno de los principales hándicaps que tenemos. Tenemos una ley que decía que todo debería ser accesible, pero estamos muy lejos, estamos lejos de que se cumpla. La gran noticia es que tenemos que contribuir a que esto sea una realidad. El otro punto que habla es la adaptabilidad. La adaptabilidad quiere decir que la educación debe adaptarse a la situación personal de cada alumno. Es decir, nosotros y la educación inclusiva defiende que todo el sistema de aprendizaje debe estar diseñado para que dé respuesta a todo. Para que dé respuesta a todos se tienen que utilizar determinadas metodologías. Se tienen que utilizar metodologías más participativas, se tiene que, a ser posible, difundir, y muchos de los tratados lo dicen, que debe trasladarse a toda la educación el diseño universal del aprendizaje, el DUA, porque eso permite que con diferentes formas de manejar el aprendizaje todos podemos aprender y todo lo que se diseña para todos es bueno para todos. Entonces, lo que se diseña para personas con discapacidad también es bueno. En este sentido, lo único que necesitamos es ajustes razonables y apoyos para que la educación se dé en igualdad de oportunidades. No necesitamos nada más. Y luego también el otro criterio que dice es la aceptabilidad, es decir, que en todo el entorno de la educación se utilice el lenguaje y la cultura de los diferentes colectivos que conforman la educación. Entonces, tenemos que ser capaces de meter en la educación y en los colegios el lenguaje de la discapacidad, el trato adecuado, materiales como este que hemos adaptado para que los profesores conozcan cuáles son las problemáticas concretas, es decir, porque los docentes, mi mujer es docente, se enfrentan a un gran problema y es que son grandes desconocedores de las discapacidades y con muy pocos recursos se tienen que enfrentar a una gran diversidad de necesidades educativas. Y además, cada vez más estamos contando con menos recursos de apoyo porque el profesorado, hay menos profesorado, porque hay menos profesores de apoyo y porque se dedica menos recursos a la educación. Entonces, tenemos que ser también transmisores de que la educación necesita muchos recursos para que de verdad sea equitativa, de calidad e inclusiva, ¿no? Que es lo que defiende la Convención, los tratados de derechos humanos y todas las estrategias de discapacidad. Y incluso la ley española habla de inclusividad, aunque estamos en ese tránsito de la inclusividad, no hemos llegado todavía a ello. Entonces, para nosotros estamos en un momento en el que entendemos nosotros que debemos afrontar 10 retos importantes. Es decir, la primera es, la educación inclusiva no es
opcional, no es una cuestión de que los colegios quieran o no quieran hacerlo. Es decir, la educación inclusiva es un derecho para todo el alumnado. Entonces es exigible. Como es exigible, los padres y las organizaciones nos tenemos que implicar en que ese derecho se lleve a cabo, pero también debemos colaborar para que sea fácil hacerlo y podamos contribuir con todo el esfuerzo docente, que es muchísimo, a que eso suceda. El segundo reto es pasar de la teoría a la práctica. Es decir, tenemos estudios, tenemos el diseño universal del aprendizaje como investigación en varias universidades, todos los investigadores están dando charlas y participando en los colegios, diseminando el diseño universal del aprendizaje, pero nosotros cuando nos ponemos a buscar, en la práctica hay muy pocos centros que apliquen el diseño universal del aprendizaje. ¿Por qué? Porque es un sistema que requiere esfuerzo, pero que requiere medios, requiere apoyo, requiere profesorado. Entonces, diseñar todo este tipo de metodologías participativas y el enfoque del diseño universal del aprendizaje es otro concepto importantísimo para ir transmitiendo en los centros. El tercer reto es que para que esto suceda se tiene que dar una alineación de un montón de personas e instituciones. Es decir, tiene que haber la voluntad autonómica, estatal, de las administraciones, de las asociaciones, de las entidades de la comunidad educativa, de los recursos comunitarios para que esto suceda. Entonces, siempre se habla, cuando hay elecciones, del pacto por la educación. Pero el pacto por la educación siempre tiene una visión política y ahí es muy difícil que se pongan de acuerdo porque hay intereses muy contrapuestos. Nosotros deberíamos adueñarnos de la palabra del pacto por la educación. Y el pacto por la educación quiere decir que todas las entidades sociales que estamos implicados y que dependemos de que nuestro grupo social mejore, esté relacionado con esto, deberemos organizarnos y empoderarnos del pacto por la educación. Creo que ese es otro de los retos importantes. Entonces, en este sentido, tenemos que ser como muy proactivos para ir metiendo en todas las administraciones y en todos los entornos este discurso. El cuarto es que hay que sensibilizar. Y sensibilizar quiere decir llevar grandes principios motivadores al ámbito de la educación. Es decir, la gente se mueve por grandes principios, por grandes palabras, por grandes transformaciones. Es decir, tenemos que tener discursos potentes para que podamos hacer incidencia en el entorno educativo. Además, esta transmisión de sensibilización y de educación se tiene que dar en todos los ámbitos, es decir, en el ámbito vertical en los colegios, en el ámbito horizontal, en todas las formas posibles de comunicar. Para nosotros, el quinto reto es un elemento que consideramos un elemento clave, es la gestión del liderazgo. Es decir, hacen falta líderes que quieran empoderarse de este principio y querer llevarlo a la práctica. Es decir, el liderazgo por la educación inclusiva tiene que estar en manos de un gran elenco de líderes que tenemos que meter en todos los ámbitos de la educación. Es decir, en las administraciones, en los propios centros docentes, es decir, no va a haber ninguna transformación inclusiva si los equipos directivos de los centros no introducen en su propósito el ser inclusivos, el querer ser inclusivos. No solo aceptar el alumnado que viene, sino decir, no, yo quiero que mi colegio sea inclusivo porque eso me aporta diversidad, me aporta contenido, me aporta riqueza para mí. Entonces, formar y empoderar a líderes que sean transmisores y embajadores de los grandes principios de la educación inclusiva para llevarlos a la práctica, nos parece que es otro elemento clave. El sexto es la formación de los profesionales que están en la educación, que están ejerciendo la educación, y para eso es esencial que hagamos todo tipo de guías y todo tipo de documentos que apoyen esto. Nosotros tenemos una guía metodológica sobre el DUA y metodologías participativas. COCENFE, a través de sus entidades, ha hecho varias guías relacionadas con la discapacidad, pero también hay que formar a las nuevas cohortes de profes que están formándose en la universidad. Es decir, tenemos que tener una importante presencia allí donde se están formando los nuevos docentes, porque estos van a ser los que van a transmitir y se van a apoderar de la educación en un futuro inmediato. Para el séptimo punto, es decir,
todo esto, además, debe estar acompañado porque esté orientado al logro, porque esté orientado al logro, y si está orientado al logro, necesitamos conocer qué está sucediendo. Es decir, no podemos poner en marcha ocurrencias. Entonces, tenemos que contar con el personal investigador de las universidades para que colaboren con todo el entorno educativo y especialmente en el entorno docente, con apoyando el diseño y aplicación de nuevas metodologías, ¿no? Porque si no, muchas veces en la educación ya sabéis que hay muchísimas de lo que los docentes llaman ocurrencias, es decir, que lo dicen los propios docentes, ¿no? Es decir, hay un montón de cosas ahora que tienen un nombre en inglés que se vienen haciendo desde tiempos inmemoriales. O sea que, entonces, tenemos que dotarnos de metodologías que sean consistentes, que efectivamente esté demostrado que funcionan, que efectivamente están contrastados y estudiados, que sí que valen. Y entonces, ese es para eso tenemos que contar con instituciones investigadoras. Luego, la otra cosa es también, el octavo punto para nosotros es que los grandes cambios también necesitan urgencia. Es decir, llevamos con el tema de, en discapacidad somos expertos, de la accesibilidad, de la educación, de un montón de cosas, de que las cosas se normativizan, se van haciendo, pero muy poco a poco. Es decir, los grandes cambios para nosotros tienen que hacerse, tenemos que meterle el sentido de la urgencia. Es decir, no, es que ya es un derecho. Y como ya es un derecho, es urgente que garanticemos ese derecho. Y para garantizar ese ejercicio del derecho, nos vamos a dotar de los medios suficientes para denunciar cuando hay vulneración de derechos, defenderlos, poner en marcha todos los recursos de las entidades para apoyarnos, para dar respuesta a ese tipo de necesidades y lograr que efectivamente en determinados plazos seamos conscientes de que sí que hemos avanzado y que hemos logrado avanzar en lo que es el concepto de la educación inclusiva. Y por último, el 10º punto, es decir, es que todo esto sea medible. Es decir, tenemos un gran problema y es que sí, todo el mundo dice, sí, la educación es muy inclusiva o es bastante inclusiva o es poco inclusiva. Es decir, no. Tenemos que tener, las administraciones principalmente deben dotarse de medios y de indicadores que digan, hemos avanzado hacia la educación inclusiva porque estos indicadores han evolucionado positivamente. Es decir, el índice de fracaso escolar, la adaptación de las escuelas, la accesibilidad, la mejora de los servicios, la disposición de productos de apoyo. Es decir, tenemos que lograr que efectivamente esto se contabilice y se contabilice que evoluciona positivamente. Y este es el criterio que nosotros entendemos los criterios que nosotros entendemos que deben darse para que avancemos de una forma eficiente hacia la educación inclusiva. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Juan, por recordarnos el verdadero sentido y el concepto de educación inclusiva, y sobre todo también por urgirnos a todos desde nuestra posición a asumir también el liderazgo en la educación inclusiva que nos corresponde. Creo que es un foro en el que cuentas con la complicidad de muchos líderes, muchas líderes por la inclusión educativa. Y para hablar y conseguir esa igualdad de oportunidades de la que nos hablaba Juan, trabajan los profesionales de la Comisión de Educación de la Federación. Y este trabajo lo conoce muy bien Francisco Palazón, padre afectado y coordinador de las comisiones de trabajo de la Federación, que nos va a contar brevemente cómo se organiza el trabajo en red de la Federación y en especial en el ámbito educativo. Paco, adelante. Gracias, Carmen. Como ha dicho Juan Antonio, nuestro presidente, al principio del acto, el principal objetivo de la Federación y de las asociaciones que lo componen es mejorar la calidad de vida de los menores con cáncer y con sus familias. Y en concreto, en el ámbito educativo, nuestra tarea se centra fundamentalmente, primero, en apoyar la atención educativa junto con los maestros de aulas hospitalarias que van a recibir los críos cuando están ingresados en el hospital, establecer desde el momento del diagnóstico contacto con el centro escolar, con el tutor y con el centro educativo de referencia del menor, para que no se pierda el vínculo en ningún momento entre ese niño y su red escolar de compañeros de clase y de centro educativo. Apoyar e intervenir también
apoyando lo que es la intervención domiciliaria del niño cuando por razones sobre todo a causa del tratamiento no puede acudir con normalidad a la escuela y tiene que estar en casa. Hacer una intervención y apoyo en algunos casos, diagnóstico e intervención cuando sea necesario, en aquellos casos donde aparecen secuelas de tipo cognitivo como consecuencia o bien de la propia enfermedad o del tratamiento que han recibido. Establecer que para nosotros es muy importante una coordinación con el centro para que la reincorporación, lo que llamamos el programa de vuelta al cole, para que la reincorporación del alumno se haga con la mayor normalidad posible, porque es muy importante que él esté seguro de que sus compañeros de clase van a conocer su situación. Es muy importante también de que todo el profesorado del centro actúe con las pautas educativas lo más normalizadas posibles con ese alumno y evitemos esa sobreprotección que tenemos tendencia a los adultos de tener hacia este tipo de menor afectado con cáncer. E incluso esa intervención que hacen nuestros profesionales y nuestros voluntarios en el centro educativo se hace incluso cuando el menor fallece, porque el centro necesita también una respuesta a esa falta del compañero que ha dejado de estar por razones de la enfermedad. Y hay un último elemento que tenemos que hacer dentro del campo educativo, que es el apoyo y la formación a todos los profesionales que van a intervenir en este campo. Profesorado de aula hospitalaria, profesorado de atención domiciliaria y profesorado del centro, explicándole de alguna forma cuáles son las características especiales del alumnado con cáncer. Todo esto lo están haciendo ahora mismo profesionales y voluntarios de las distintas asociaciones de nuestra federación, que se coordinan en una comisión de educación que de alguna forma sirve como sitio donde hay un intercambio de experiencias, una propuesta de avance, y dentro de esas propuestas de avance y del trabajo de esta comisión de educación aparece esta guía que vamos a presentar a continuación y otras iniciativas que seguramente la coordinadora de educación os contará a continuación. Le doy la palabra a Conchi, que es la coordinadora de nuestra comisión de educación. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Bueno, gracias Paco. Como bien no habéis estado escuchando, trabajamos en la Comisión de Educación. Bueno, pues nuestro principal trabajo este año uno de ellos ha sido la guía. Y bueno, voy a coger el mando, no sé dónde lo tengo. Ah, perdón. O arriba. Perdonadme. Bueno, os sigo explicando. Como ha comentado Paco, trabajamos en la Comisión de Educación en Federación. Trabajamos en distintos ámbitos y uno de ellos es el campo educativo. Tenemos diferentes comisiones: comisión de trabajo social, comisión de psicología, comisión de voluntariado, de sanidad. Y nosotros, el grupo de la Comisión de Educación, bueno, pues en principio somos 23 asociaciones. Somos 23 asociaciones, como bien han comentado ya. Cada una de las asociaciones pertenece a una comunidad, y tenemos en el ámbito educativo lo que sí tenemos es una normativa educativa diferente, que es lo que nos proporciona también mucha identidad a cada una de las asociaciones para poder seguir trabajando pues de una manera unificada en conseguir criterios únicos. Lo que sí que hacemos en la comisión es nos reunimos normalmente cada 2 veces al año, en reuniones que normalmente suele ser una en el mes de abril, otra en el mes de noviembre, para intentar trabajar en una misma línea de actuación todos y cada una de las asociaciones. ¿Cuál es nuestra principal misión dentro de las comisiones? Bueno, pues principalmente es informar sobre todo de la enfermedad del cáncer infantil y de los tratamientos que implica el cáncer infantil a lo largo de todo el proceso de la enfermedad.
que es muy equitativo en referencia al proceso de enseñanza-aprendizaje que puedan llevar nuestros niños en todos los periodos de la enfermedad. La búsqueda de recursos y de herramientas que faciliten la tarea docente, este es uno de ellos, la guía de educación, para que se conozca lo que es el cáncer infantil y todo lo que conlleva. Y muy importante que creemos que trabajamos desde la prevención, que es visualizar y normalizar el cáncer infantil dentro del ámbito educativo. Es importante, trabajamos desde la prevención para de alguna forma visualizar el cáncer y todo el proceso que conlleva desde un principio de diagnóstico hasta una remisión total de la enfermedad, nos facilita mucho la mejora en todo el proceso educativo del menor. Uno de los días, por ejemplo, más importantes que tenemos en Federación es el Día Internacional del Niño con Cáncer, en el que se realizan una serie de actividades y se lee un manifiesto en todos los centros educativos de España. Ahí se visualiza mucho el compañerismo, el saber que hay algún compañero o alguna compañera que está enfermo, inclusive no solo en los centros educativos donde hay menor con cáncer, sino en todos aquellos en los que tampoco hay menor con cáncer, pero quieren conocer la enfermedad y, de alguna forma visualizarla. ¿Cuál es el objetivo de la comisión? Como hemos dicho antes, es mejorar esa atención educativa de los niños y niñas con cáncer y los proyectos que puedan ayudar a nivel educativo, esos proyectos de mejora para el personal también docente. Una de esas partes que veremos más adelante es lo que significa la formación docente, pero principalmente es lo que es la mejora en la atención directa con el niño o la niña con cáncer, lo que llamamos en el día a día de su proceso educativo. ¿Cuál es nuestra línea de actuación en estos momentos? Tenemos 3 líneas de actuación, o lo que hemos ido trabajando a lo largo de estos 2 años. Tener en cuenta que nos ha tocado también la pandemia como a todos y hemos tenido que trabajar en alguno de estos proyectos de manera virtual o de una manera, digamos, más lenta. Se ha ralentizado un poquito más el trabajo, pero lo hemos llevado a cabo. En estos 2 años hemos estado trabajando en lo que es la guía que hoy presentamos. El segundo os lo pasaré a informar ahora y vamos a empezar a trabajar en un estudio sobre la atención educativa de todas las comunidades autónomas. Esto es muy importante para nosotros, para la Comisión de Educación, porque, como os comentaba antes, cada una de las asociaciones tiene una normativa educativa diferente. Y lo que vamos a intentar con este estudio, que iniciaremos en enero o febrero, vamos a intentar recoger toda la normativa que hay en las distintas comunidades, ver cuál es la mejor forma o el mejor funcionamiento para la atención educativa, sobre todo para la atención escolar domiciliaria, que pasaré a comentaros después, cuál es la mejor manera de realizarla, de actuación para los niños y niñas con cáncer, y de esta manera unificar un criterio o bien establecer un protocolo o una guía de buenas prácticas que podamos de alguna forma informar o orientar o asesorar a las instituciones para ver que exista una normativa igualitaria en todas las comunidades. Este trabajo, que va a ser arduo y va a ser bastante difícil de conseguir, me refiero por cuestión de recogida de datos, lo intentaremos llevar a cabo a lo largo de un año para tener algún tipo de resultados y luego establecer una valoración. Lo que os comentaba antes de la formación que necesitamos, queremos también hacer hincapié en este curso para docentes de alumnado con cáncer. Es un curso pionero en España, lo estamos realizando desde la Federación junto con la Universidad de Santiago de Compostela. Es una parte que nos parece imprescindible para todo el profesorado docente, para todo el profesorado, para equipo de orientación, aulas hospitalarias, atención domiciliaria. Está única y exclusivamente dedicado para todos esos docentes que tienen alumnado oncológico. Estamos trabajando ahora, llevamos 2 años trabajando en él porque nos coincidió la pandemia en medio. Es un curso muy específico de formación. Hemos hecho con anterioridad un curso piloto el año pasado, al último trimestre, con profesionales que tenían muchísima experiencia en el campo educativo con oncopediatría, y ha tenido una evaluación muy positiva. Entonces estamos muy ilusionados, que lo llevaremos a cabo ahora en octubre,
Y estamos también trabajando para que haya una certificación institucional para que pudiera ser un curso de formación continuada del profesorado. Esperemos que sea así porque ya digo que es un programa, un piloto muy bien valorado y que va a ser imprescindible, bueno, pues sobre todo para la formación de los docentes a nivel nacional. Es totalmente, además, gratuito, está acreditado por la Universidad de Santiago de Compostela. Próximamente lo veréis también ya, bueno, pues en la página de Federación y cómo va a ser el proceso de iniciación. Y ahora voy a explicaros lo que es la guía. ¿Por qué iniciamos esta guía en la Comisión de Educación? Como bien os han comentado anteriormente, teníamos una guía en Federación que ya quedaba obsoleta porque había algunos contenidos pues, que no estaban reflejados y decidimos desde la Comisión de Educación que había que actualizar, ampliar mucho contenido que no figuraba en ella y decidimos iniciarla, bueno, pues en el año 2018 comenzamos a trabajar en ella, en la ampliación y en los contenidos. ¿Cómo hemos establecido esa planificación, ese trabajo? Lo que hemos hecho es, por grupos en la Comisión de Educación, está el perfil de pedagogos, pedagogas, de maestros, maestras y de psicólogos, psicólogas, y comenzamos a establecer esa planificación en grupos de trabajo especializados, cada uno de ellos en algunos de los contenidos, y trabajar de esa forma y unidos luego, bueno, pues revisar todo ese tipo de contenidos que hemos trabajado en ella. Los profesionales hemos ido, toda la Comisión de Educación ha trabajado en esta guía, todos los que componemos la Comisión de Educación, aunque algunos contenidos y algunas revisiones sí que han sido más específicas, revisadas por algunas de las asociaciones, que había algunos profesionales un poco más específicos, entre los que se encuentran AFAMUR de Murcia, AFANION de Castilla-La Mancha, Faro de La Rioja, Galván de Asturias, ASION de Madrid y Pífano de Castilla y León, a la cual pertenezco. El objetivo de la guía pues es una herramienta que sirva para el personal docente, es un manual muy accesible, muy fácil de entender y que necesitábamos que tuvieran aquellos docentes a mano, por decirlo así de alguna manera, cuando tuvieran un alumno o una alumna con cáncer. ¿Qué enseñamos en esta guía? Bueno, pues enseñamos principalmente, está establecida por bloques de contenidos. Uno de ellos, el primero, habla sobre la enfermedad, sobre el cáncer infantil. El segundo, sobre un diagnóstico de cáncer en edad escolar. El tercero, atención a la familia en el centro educativo. Y el cuarto, enfermedad avanzada y duelo. Paso a cada uno de los temas. Bueno, sobre el cáncer infantil. No es una guía médica ni una guía que tenga tecnicismos que no sean fáciles de entender. Hemos querido que sea una guía que explique el cáncer infantil y sus tratamientos, los tipos de tumores, que los explique para ser entendibles, para que todo el mundo se familiarice con ellos, con la enfermedad y con el tipo de tumor, que sepa, digamos, reconocerlos, que no hemos querido ser, de hecho tenemos una parte en la que sí que, bueno, pues en toda la bibliografía que desarrollamos para que vayan a esas partes de información donde son más médicas, pero está muy, muy adaptada a la persona que va a trabajarla, al docente. Es importante conocer el cáncer infantil para todo el personal educativo, porque si estamos desinformados de lo que va a tener un alumno o una alumna nuestro, de lo que le sucede, no podemos avanzar o no podemos ayudarle de una manera positiva. Con el conocimiento de lo que es el cáncer, los tipos de tumores, que es importante saber el tipo de tumor que tiene nuestro alumno o alumna, sobre todo por la cuestión de las secuelas que pueden quedar a posteriori, tema importante, imprescindible del conocimiento a todos los docentes, que hay muchas secuelas que quedan a partir de un cáncer y hay que conocerlas para poder ayudar y para poder intervenir y actuar de una forma acorde y adaptada al alumno y a la alumna que tenemos. Principalmente este es el tema más teórico, por decirlo así, más de conocimiento de la enfermedad. El resto ya se va en la guía adaptando mucho a lo que es ya el ámbito educativo. En el segundo bloque hablamos de un diagnóstico de cáncer en edad escolar. Digamos que siempre estructuramos en tres fases, lo que es el diagnóstico de un cáncer equiparable al proceso educativo que va a llevar el alumno.
es el diagnóstico, la hospitalización y la vuelta al colegio. En la época de diagnóstico, que son los primeros momentos, lo que sí que hacemos en esta guía es ayudar o dar unas pautas al docente de cómo puede ayudar él a su alumno y cómo puede entenderle él. Es una guía derivada a los docentes, pero que tiene que ver mucho con la ayuda también a los compañeros y compañeras, que es muy importante. No solo es para que el docente sepa cómo intervenir con ese alumno o alumna, no. Es una guía para que sepa cómo intervenir con todo su grupo clase de alumnos. La fase de diagnóstico, como ya a lo mejor os explicarán más adelante en el coloquio, bueno, pues hay una parte en la que, digamos, parte de diagnóstico de hospitalización, en la que a nivel educativo hay unos servicios que se llaman atención escolar domiciliaria, que es cuando el alumno o alumna no puede ir al colegio o al instituto, y entonces es la atención la que viene al domicilio a impartir esas clases o, bueno, esas materias escolares. Y luego está la vuelta al colegio. Aquí en la vuelta al colegio nosotros hacemos en esta guía mucha reiteración, porque es una parte muy importante a la hora de volver una alumna cuando ha tenido cáncer al colegio. Todo esto se trabaja también desde la prevención, trabajando todo lo anterior, diagnóstico, hospitalización, trabajándolo bien, se llega a una vuelta a una reincorporación escolar, bueno, pues óptima y fructífera. En la guía se dan muchas pautas, en lo que es todas las fases se dan pautas para saber cómo ir desarrollando y cómo ir trabajando con el alumno o la alumna y también con el resto de compañeros. Y el tercero y cuarto bloque, bueno, pues el tercero es la atención a las familias en el centro educativo. Las familias son imprescindibles, lo que se figura en la guía, porque son la conexión entre lo que es, bueno, pues el centro educativo, el menor, y nos facilitan mucha información y, bueno, pues nos ayudan un poquito, bueno, pues a conocer un poco el ámbito también familiar y dónde está el menor y cómo se relaciona con sus compañeros, los amigos. Bueno, pues todo eso también se refleja, se dan también pautas en la guía para la familia. Y luego estamos también en esta parte, que sí que esta parte de enfermedad avanzada y duelo sí que hemos ampliado en la guía, porque es un tema que, bueno, pues asusta, pero es un tema que hay que conocer. Es imprescindible que los docentes estén formados en duelo, en enfermedad avanzada y, bueno, pues en un mal desenlace. Porque es importante ayudar en esa fase a todos los compañeros, sobre todo, y compañeras, y porque se necesita, bueno, pues, digamos, un proceso de adaptación, sabiendo que va a haber este desenlace, un proceso de adaptación para todos los compañeros y amigos también en este caso, y para el resto de docentes. Entonces, en esa parte ahí sí que hay muchísima bibliografía en esta guía sobre esa parte y también muchas pautas para poder actuar. Aún así, esta guía, como veremos más adelante, cualquiera de los temas que están tratados en ella y que haya alguna complicación, que se quiera más información, siempre las asociaciones estamos abiertas. Ahí en la guía vienen todos nuestros contactos para cualquier cuestión o duda que podamos resolver. Y luego está la parte de recursos educativos y bibliografía. Recursos educativos, al final de la guía hay una sección en la que hemos citado o hemos plasmado diferentes recursos educativos, como pueden ser vídeos, películas, libros, cuentos, en los que se habla del cáncer, de la enfermedad, en los que se habla de los tratamientos, en los que se habla de duelo. Y ahí, bueno, pues hay bastante bibliografía también en la que se puede consultar todo el tema de la guía. La cita que viene abajo, los recursos educativos contribuyen a mejorar la atención educativa a menores con cáncer. Es importantísimo este tipo de recursos para los docentes, no solo en esta temática, sino en otras muchas, unos recursos con los que el docente o las docentes puedan llegar a sus alumnos, puedan conocer, en este caso, lo que es el cáncer infantil. La guía está destinada a docentes, aula, atención domiciliaria y centros educativos. Cuando en un centro educativo aparece un diagnóstico de cáncer, es un total desconocimiento y para ello estamos las asociaciones para poder ayudar, pero teniendo un manual de este tipo, digamos, bueno, pues que puedan ellos tener una herramienta en la que de alguna manera puedan consultar todo tipo de cuestiones o de dudas, pues, y además un marco de referencia para el campo del alumnado oncológico, pues bueno, beneficia siempre el que tener una herramienta útil. Además, ya digo que es muy fácil de entender
y que hemos trabajado desde la comisión y que, bueno, pues esperamos que sea del agrado de todos los docentes y que sea de alguna manera que, bueno, que puedan conocer ese campo del cáncer infantil tan desconocido, tan importante, porque tenemos que entender que los niños y las niñas, su día a día es el colegio y es al colegio donde quieren volver, y lo que se pretende, bueno, con una guía, con el curso que os comentaba antes, lo que se pretende es conocer el cáncer infantil, ayudar durante todo el proceso, normalizarlo y que vuelvan todos los niños y nuestras niñas al aula tal y cual se fueron. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Conchi, y a todos los profesionales multidisciplinares que han participado por este liderazgo, ¿no? en esta cuestión, y sobre todo, permitidme la expresión, por este kit de supervivencia para el profesorado y para quienes formamos al profesorado que va a representar la guía. Y hemos querido también en este acto acompañar la presentación de este recurso educativo también pues, con experiencias reales que nos permitan conocer de primera mano lo que significa un diagnóstico de cáncer infantil, lo que significa para un docente cuando un alumno suyo llega a la escuela y afronta esta cuestión, y también lo que es el día a día del trabajo de la red de asociaciones. Y en ese sentido hoy tenemos aquí, en primer lugar, a 3 profesionales de la Comisión de Educación de la Federación y a 3 docentes también con distintos perfiles que van a compartir sus testimonios y que nos van a hablar desde su experiencia. Voy a presentarlos y a medida, por favor, que vaya presentándoos, os aproximáis y nos acompañáis en el estrado, donde ya cada uno de vosotros tenéis un espacio para iniciar el coloquio. Antonio Aurelio Olivar, profesor del Servicio de Apoyo Educativo Domiciliario de la Comunidad de Madrid. Bienvenido, Aurelio. Estela López Collado, profesora de Educación Infantil del Centro de Educación Infantil y Primaria Enrique Tierno Galván de San Sebastián de los Reyes. Bienvenida, Estela. Y Eduardo Belay Hernández, profesor en el Aula Hospitalaria de La Paz. Bienvenido, Eduardo. Y también ahora nuestros compañeros Nuria Gómez del Casal, Faro, La Rioja, Rafael Fandos, Galván, Asturias, y Javier Hortal, adelante, Asión, Madrid. Bueno, pues vamos a hacer girar esta mesa de debate, esta breve mesa de debate en torno a algunas preguntas que luego también podrán, si tenemos tiempo, ser completadas pues con algún interés específico que se pueda plantear. En primer lugar, me gustaría preguntaros a los 3 docentes, y me gustaría empezar con Estela, desde el punto de vista de un docente. Estela, ¿cuáles son? Tú vives esta experiencia, la conoces de primera mano, has afrontado también esa primera experiencia, ¿no? Un alumno con un diagnóstico de cáncer. ¿Cuáles son, a tu juicio, las principales dificultades con las que se encuentra ese alumno o alumna en el ámbito educativo? Buenos días. Pues voy a hablar, con vuestro permiso, desde mi experiencia, que es la etapa de educación infantil. ¿Se me escucha bien? Sí, sí. Vale, porque es mi especialidad y es la que mejor conozco. Y por otro lado, considero que puede tratarse de una etapa, entre comillas, un poco más desatendida al tratarse de una etapa de educación no obligatoria. Es cierto que tras el diagnóstico del alumnado, el alumnado ve interrumpida bruscamente su vida, su rutina, su vida diaria escolar, y se aísla de un grupo de referencia en una edad, pues como son 3, 4 y 5 años, en la que es tan necesario sociabilizarse. Nuestro papel ahí como docentes es mantener un gran vínculo fuerte, grande, que sienta que sigue participando en la clase, que seguimos teniéndole presente en todas las actividades que hacemos, como ha dicho nuestra ministra, sintiendo que forma parte del equipo en todo momento. Vale. Luego llegan los largos periodos que tenemos de hospitalización y los de convalecencia en casa. Es cierto que los profesores de aulas hospitalarias, tanto como los de atención domiciliaria, en principio no estarían obligados a atenderles, aunque luego sabemos que a veces pues, siempre buscan un huequito. Pero el SAED da respuesta a los alumnos de 5 años y considero que en muchas ocasiones los de 3 y 4 años se quedan un poco en tierra de nadie. Por otro lado, en el momento de la reincorporación del alumno en el centro, es necesario una evaluación psicopedagógica, como figuraba en esta guía, en la que
podamos detectar las posibles dificultades de aprendizaje del alumno, derivadas tanto de las posibles secuelas como de los efectos secundarios. Y hay que hacer esta evaluación antes de que las dificultades de aprendizaje realmente aparezcan. No podemos esperar al final del trimestre o al final del curso escolar para realizar esta evaluación cuando ya el alumno haya tenido un fracaso escolar. Necesitamos hacerlos desde el principio para garantizar una experiencia de aprendizaje óptima. Muchas gracias. Pues nos movemos a otra perspectiva de la realidad, que es la perspectiva del contexto del aula hospitalaria o de la atención domiciliaria. Aurelio y Eduardo, desde vuestro punto de vista, ¿cuáles serían las principales dificultades o las mayores dificultades, por ejemplo, en la atención desde el aula hospitalaria o desde la atención domiciliaria? Aurelio, si quieres, empezamos. ¿Sí? Buenos días. Bueno, pues empiezo yo. Yo estoy en atención domiciliaria. Entonces, la principal dificultad, pues los niños salen de su normalidad, de todos los niños, para pasar a una nueva normalidad que implica, por un lado, lo que es la enfermedad y las secuelas que empieza a tener, y por otro lado, lo que es el tratamiento y los efectos, vómitos, dolores de cabeza. Se empiezan a perder clases en lo que nos referimos a lo educativo, se separan de sus compañeras, compañeros, entonces empieza a vivir una nueva normalidad que tampoco se sabe con seguridad cuánto va a durar. Y aparte, los padres y familiares sí empiezan a ser conscientes del peligro y los niños quizás no son tan conscientes de que puede ir la cosa regular. Entonces yo creo que las principales dificultades vienen de ahí, de esa nueva normalidad que de un día para otro prácticamente cambia la vida del niño, de la familia y en principio el ámbito más que le rodea más próximo. Y desde el punto de vista del maestro hospitalario, que trabaja pues, con una diversidad muy amplia también en cuanto a niveles educativos, edades, etcétera, y esa coordinación, Eduardo, ¿qué dificultades crees tú que serían las más destacadas a las que habría que atender? Bueno, buenos días a todas y todos. Pues por no repetirme un poco con lo que ha dicho Aurelio, yo sí apuntar solo un par de cositas que quizá lo que los transmiten los alumnos y los padres, pues a veces la respuesta generalmente y la coordinación con los centros educativos cada vez es mejor y suele ser muy buena. Pero sí que hay en algunas ocasiones en las que los padres nos manifiestan, los familiares nos manifiestan que hay o poca continuidad, vamos, poca comunicación, o a veces también exceso, a lo mejor en las épocas de secundaria, sobre todo, cuando ya son los chavales más mayores. Cuando nosotros atendemos, sobre todo en el momento del diagnóstico, muy general que seamos nosotros los primeros encargados en ponernos en contacto con el centro antes de que se conceda la atención domiciliaria. Y bueno, pues yo cuando me pongo en contacto con un centro, los familiares previamente ya han contactado, ya lo saben, en el centro y a lo mejor una reacción que hay es el de, bueno, tranquilo, que no se preocupe de nada. Eso, por ejemplo, pues siempre nos preocupa un poco porque claro, también hay que ponerse en el punto de vista del docente del centro, porque ese tranquilo, no te preocupes de nada significa, pues bueno, este chico o esta chica ha ido muy bien en los estudios, lo primero es el tratamiento, entonces no va a haber aquí ningún problema ni nada. Ahí ya sí que tenemos nosotros el trabajo y también muy importante desde las asociaciones de la federación que también hacemos de forma conjunta, decir, bueno, sí, pero es que el chico, esto también es terapéutico, lo que queremos es normalizar su vida lo máximo posible, sí que queremos seguir trabajando, luego nosotros vamos a ser los encargados de también un poco de adaptar todo ese trabajo que vais pautando desde el centro. Y bueno, siempre la coordinación suele ser bastante fluida y bastante buena y cada vez mejor, cada vez con los centros es mejor. Pero sí que a veces, en algunos casos, sí que los padres echan un poco de menos el que el centro esté un poquito más encima, el que le manden a lo mejor trabajo a los chavales que nos han mandado, o al revés, muchas veces en los casos de secundaria más avanzados, o en algunos casos de primaria también tenemos, pues, que mandan un nivel de exigencia excesivo.
Lo peor de todo es cuando se combinan las dos cosas, cuando desde el centro a lo mejor han desaparecido la comunicación y de repente llega la evaluación y en esos 15 días que tenemos, de repente empiezan a llover correos de profesores con un montón de exámenes y cosas así porque al chaval tienen que evaluarlo. Entonces, eso sí que, pero bueno, con el trabajo y todo, la verdad es que menos. Y lo que sí que es muy importante, que yo creo que es uno de los puntos claves y que mayores dificultades yo veo ahora mismo, es la reincorporación al centro. Porque sí que es verdad que se les acoge bien a los chicos cuando llegan al centro, pero luego la dinámica del centro, yo llevo más a primaria, quinto, sexto, primero y segundo de la ESO, son los cursos que estoy dando yo ahora mismo en el hospital. Pero llegan y el primer año de reincorporación es un año muy, muy duro, porque aunque la acogida siempre es muy buena en los centros, muchas veces pues la dinámica del centro sigue y es que es un rodillo que te pasa por encima si no se ponen ahí un poco los medios necesarios para adaptar, para tiempos y trabajo. No quiero extender. Muchas gracias. La importancia de la coordinación. Hablaremos ahora de lo que puede aportar esta guía en esa línea, pero os quería lanzar a los tres una pregunta a modo de flash que luego en algún momento pues lanzaremos. En vuestro caso, Aurelio y Eduardo, ¿por qué habéis decidido trabajar en este ámbito? Y en el caso de Elena, que no lo ha decidido, pero como maestra de una aula ordinaria le ha tocado, ¿qué te ha aportado, te está aportando también esta experiencia personal y profesionalmente, ¿no? Pero vamos a centrarnos ahora también en la guía y desde el punto de vista también de las asociaciones. Javier, ¿qué podría aportar y por qué es necesaria en vuestra experiencia de trabajo, de coordinación, ese enlace en estos tres ámbitos, ¿no? La escuela ordinaria, el aula hospitalaria, atención domiciliaria? ¿Por qué es importante y por qué fue importante la creación de esta guía? Decidisteis y qué puede aportar a nuestro colectivo, al de menores con cáncer. Pues buenos días primero y comentaros. El cáncer pediátrico es una enfermedad rara, es verdad. Un porcentaje de menor de 5 por cada 10.000 habitantes, pero tiene una alta incidencia en el ámbito familiar, en el ámbito social y en el ámbito educativo. Cuando a un docente se le presenta en su vida profesional un caso de cáncer pediátrico, suele ser algo totalmente inusual, es decir, no está preparado para esto. No solamente el docente, sino también el centro educativo. Es un caso inusual, ¿no? En ese sentido, aquí ya hay una primera justificación de esto, ¿no? ¿Qué ocurre ante ello? Incertidumbre, dudas, preocupaciones. Se desconocen muchas cosas, desde los contenidos que os ha explicado Conchi, que aparecen en la guía, hasta, por ejemplo, los recursos que existen. Por parte de la Administración Educativa existen recursos que también los docentes desconocen. Existen asociaciones oncológico-pediátricas como la nuestra que estamos dispuestos a actuar en ese ámbito. Todo ello, de alguna manera, la guía viene a responder a esa necesidad del docente, viene a aclararle, exponiendo contenidos claros, basados en fuentes fiables y en la experiencia de las personas que han intervenido en la guía. En relación con las aulas, con los docentes de los compañeros de las aulas hospitalarias y del servicio educativo domiciliario, pues ahí es una guía que quiere completar su experiencia, que quiere apoyar como recurso su trabajo. Y por último deciros en relación con este aspecto que la guía es pionera, como han comentado un poco, en el sentido que pertenece a todo el Estado, en el sentido que va dirigido a todo el territorio y no a una comunidad específica, a una comunidad autónoma específica. Muy bien. Nuria, además del profesorado, por supuesto, principal destinatario de esta guía, ¿a qué otros colectivos o destinatarios puede ir dirigido? ¿Y qué tipo de apoyo también podéis ofrecer como asociación en la red de profesionales y trabajando con este material? Bueno, no sé, ¿se me oye, verdad? Sí. Bueno, pues yo creo que ha quedado bastante claro a lo largo de toda la exposición y toda la presentación a quién va dirigida esta guía educativa y todos los recursos que elaboramos en la Federación y cada una de nuestras asociaciones, pues a profesores, docentes, equipos educativos, psicopedagógicos. Pero yo creo que también es importante que haya una formación específica desde los grados de magisterio, desde los grados de pedagogía, porque es muy importante, como decía antes de COCENFE, que identifiquemos la diversidad, porque si la identificamos podemos conocerla para poder actuar. Tenemos que tener las herramientas suficientes como para poder actuar sobre algo. No nos puede sorprender en esta época en la que vivimos de la inclusión
un diagnóstico de cáncer o cualquier otra patología que pueda surgir en nuestras aulas. Debemos de estar formados desde el principio y estar abiertos a la diversidad y, sobre todo, quitar las etiquetas en las aulas, que no tengamos que estar identificando a los alumnos por una patología o por una circunstancia especial. Yo también quería decir, a consecuencia de lo que decía Eduardo, que es muy importante tener una formación en los centros educativos cuando se tiene un diagnóstico de cáncer, porque muchas veces sí que es verdad que las reacciones, no pasa nada, lo importante es que se cure, lo importante es que pase, muy bien, pasa el tratamiento, pero luego las reincorporaciones son duras. Son duras porque muchas veces en los mismos centros educativos se olvidan de que ha pasado una temporada fuera y lo meten dentro de una dinámica que les arrastra. O sea que la formación es para todos, no solamente para los que trabajamos con niños con cáncer, sino que invito a todos los que hacen grados de magisterio y grados educativos a que sean los futuros líderes que nos nombraban antes de llevar la escuela inclusiva adelante. Pues aceptamos el reto por lo que nos toca a las facultades de educación. Estoy segura que muchos decanos y decanas, y probablemente algún docente nos está siguiendo también, y desde luego este recurso va a ser un recurso muy, muy considerado y tenido en cuenta. Y ahora, Rafael, de Galván, Asturias, cualquier persona interesada en esta guía, ¿cómo puede acceder a ella? ¿Qué impacto creéis que puede tener? ¿Cómo vamos a difundirla? Pues bien, empezando al revés, por el impacto. Estuve tomando un par de apuntes con cosas que dijeron mis compañeros que me parecen bastante importantes. Javier acaba de mencionar dos palabras, que es inusual y situación. Se genera una situación muy inusual cuando hay un diagnóstico de cáncer infantil, ¿no? Por otro lado, Nuria hablaba sobre lo específico que es esa situación. Juan, en su intervención, hablaba de derechos, de los derechos que tienen todos estos niños, ¿no? No solamente los que tienen un diagnóstico de cáncer infantil, sino también a veces sus hermanos, ¿no? Que muchas veces son olvidados. Y luego Conchi hablaba sobre una cosa que también estuvimos discutiendo ayer, y es lo esencial, que es la formación. No puedes llevar a cabo ningún tipo de intervención si no tienes una formación adecuada. Pues bien, partiendo de ahí, Javier también comentaba sobre el trabajo de todas las asociaciones a la hora de crear esto. Y eso es una cosa muy importante, porque sí es cierto que en Federación somos muchas asociaciones, intervenimos de manera individual, más o menos, pero a través de la Federación, de manera global, generamos esta guía, una guía con una visión mucho más global que se pueda extrapolar al resto del territorio nacional, ¿no? Esa visión global, además respaldada por COCENFE, creó esto. Y esto es una guía que realmente nos va a ayudar a aplicarlo de muchas maneras. De esas maneras a las que se llega, como preguntabas, de distintas maneras. Por un lado, en centros ordinarios. Los centros ordinarios tienen una necesidad muy patente de esto. Se encuentran ante situaciones muy desconocidas y, por lo tanto, necesitan tener esto mano a mano. Por otro lado, facultades de educación. Cualquier persona formándose en magisterio, en educación, no sabe cómo afrontar estas situaciones. Si tienen esto disponible desde un principio, ya pueden ir poco a poco preparándose para una realidad que ojalá nunca tengan que presentar, pero pueden tenerla. Por otro lado, nuestros compañeros de atención domiciliaria y ahora hospitalarias. Tenéis mucha experiencia ya y tenemos un trabajo mano a mano con mucho feedback por ambas partes, pero sí es cierto que, oye, tener una guía, un apoyo extra siempre viene bien, ¿no? Luego, por otro lado, vamos a tenerlo, como dije antes, de manera global, ¿no? Por lo tanto, en las páginas web de Federación va a estar disponible para quien quiera y también en COCENFE. Y luego también lo que mencionaba Conchi antes, en el curso tan importante que estamos desarrollando, pues ahí también se podrá acceder a toda esta información. Y un tema que sería muy interesante también sería incluirlo en los centros de recursos didácticos de las distintas comunidades autónomas e incluso del INTEF. Eso sería un tema aún a tratar. Muy bien, pues muchas gracias. Ahora voy a lanzar una pregunta para todos. La lancé primero pensando en nuestros colegas maestros, pero creo que para todos y así ya más personal, ¿el por qué? ¿Por qué en el caso que es voluntario decidisteis trabajar en este ámbito? ¿Y qué os está aportando? ¿Qué os aporta desde el punto de vista profesional y personal? Si os parece, hacemos a modo de flash un recorrido, desde Aurelio hasta Eduardo. ¿Sí, Aurelio? Pues yo empecé, sinceramente, de casualidad.
el director del instituto me dijo que quedaba una plaza, si la quería, y la cogí. Y claro, te cambia, al principio un poco no sabes a dónde vas y luego pues te cambia la vida, realmente. Aquí aprendes a no quejarte absolutamente de nada. ¿Sabéis lo que es de nada? Todos, la mayoría de los problemas que tenemos o que cree que tiene la gente son absurdos. Entonces, pues aprendes a convivir, aprendes a esta normalidad y te das cuenta como las niñas, los niños, las familias, todo lo ven pues hasta con cierta naturalidad, que es lo que es. Entonces aporta muchísimo. Tú a ellos les puedes enseñar algunas cosas, muchas, pocas, regulares, no sé, pero lo que ellos te enseñan a ti o a su entorno o a su alrededor, eso es impresionante. Muchas gracias. Rafael. Pues yo de manera similar entré en este mundo de manera un poco casual, ¿no? Como un tren de casualidades, más bien. Empezando ya en la facultad, cuando estaba estudiando psicología, yo iba más orientado hacia la clínica y me surgió la oportunidad de meterme en la psicología clínica y además educativa. No lo tenía muy claro en el momento, la verdad. Y poco a poco, con la experiencia, la educación, la psicología de educación se convirtió más que en un trabajo, en una pasión, ¿no? Me fui percatando del alcance que tiene la educación en el día a día y en el desarrollo de la sociedad. Y bueno, yo Galván los conocía desde hace ya bastante tiempo y un día recibí una llamada, Paula, ofreciéndome la posibilidad de formar parte activa de Galván, coordinando el programa de educación. Como hablábamos antes de los derechos, seguí ahí dentro y cada vez estoy más metido en ello, porque la verdad es que es un colectivo muy vulnerable, muy vulnerable, y el que necesita mucha atención. Así que desde este tipo de actuaciones, pues, y más que suman y siguen y seguiremos haciendo de manera incansable, pues ahí estamos, ¿no? Un poquito así. Muchas gracias. Nuria también, como trabajadora de una asociación con este perfil. Sí, yo coordino la asociación de La Rioja, llevo la parte educativa y aparte un poco la coordinación. Y yo estoy de acuerdo con Aurelio, yo estoy aquí porque aprendes todos los días. Y además es que es un aprender y un aprender y un aprender de las personas y de la evolución y de la resiliencia y es algo que aporta muchísimo como profesional ya. Y luego también pues tienes la posibilidad pues de hacer contenidos que puedan ayudar a otros compañeros, a otros profesionales, pero sobre todo es el aprendizaje diario. Este trabajo lleva mucho de profesional y de persona, lleva mucho de nosotros mismos en cada una de las intervenciones que hacemos, en cada uno de los programas, en cada una de las luchas que tenemos con las consejerías y con todas las entidades públicas y privadas para sacar adelante nuestros proyectos, y es algo que enriquece mucho. Muchas gracias, Javier. Pues yo empecé, estaba de docente en un colegio de primaria en San Sebastián de los Reyes y recibí una llamada mientras que estaba trabajando en donde se me comunicaba que mi hijo y mi mujer estaban en un hospital y le habían diagnosticado un tumor cerebral, ¿no? Ahí empezó mi trayectoria en este ámbito, ¿no? Realmente como familia, pues es lo que comentábamos antes, un impacto absoluto, un desconocimiento de todo, de qué puedes hacer, de cuál es el mejor hospital, cuál es el mejor tratamiento, cómo puedes ayudar a tu hijo. Y a partir de ahí pues vivimos toda una trayectoria hasta que mi hijo falleció, después de 4 años y medio, y desde luego sentí una imperiosa necesidad de continuar trabajando en este ámbito, dejar un poco la docencia en un centro educativo, escolar, y dedicarme, como ahora estoy haciendo, pues a una asociación oncológico-pediátrica, ASION, en Madrid, dentro de la federación, dentro de la junta directiva y también ocupándome desde luego de todo el equipo educativo, ¿no? Y encantado de realizar ese trabajo, ilusionado, y pienso que bueno, que necesitamos aportar y aprender también, como dicen los compañeros, mucho todavía, ¿no? Gracias, Javier. Estela. Bueno, pues en mi caso, hace 2 años, un buen día me comunicaron el diagnóstico de uno de mis alumnos, se trataba de leucemia. Y a la vez se me cayó el mundo encima, ¿no? Procesar algo así, afloraron todos mis miedos y también me ha encargado la familia, confiando en mí, la necesidad de transmitírselo a sus compañeros de aula. La verdad que en ese momento pues te sientes un poco solo, pero tuve la suerte de no estar sola en realidad, porque tuve la ayuda de ASION,
que la verdad que aclararon mis dudas, me informaron, me acompañaron, hasta el punto también de ofrecerme ayuda psicológica para poder expresar mis emociones y seguirme en ese camino. Con lo cual, pues en principio fue una experiencia dura que no deseas vivir, evidentemente, pero luego puedo llegar a decir que estoy aprendiendo mucho y a la vez conociendo también a grandes profesionales que trabajando en equipo está saliendo la cosa adelante. Muchas gracias, Estela. Eduardo. Pues yo llegué también un poco de casualidad a La Paz. He desarrollado allí toda mi vida profesional prácticamente y la verdad es que cuando empecé pues rellené todas las casillas en el concurso de traslados, puesto voluntarios, todo, y empecé en el SAEZ en el primer año. Y luego pues ya había gente muy mayor y a mí se me da un poco bien lo de los ordenadores y me reclamaron para el aula. Y bueno, lo que tengo claro es que es algo que vertebra mi vida completamente y vamos, que es una suerte y poder estar trabajando donde estoy trabajando y estar en contacto con las familias, con los chavales. Llevo desde el 2003 allí en La Paz y mira, la primera chica que conocí, 12 años, ahora tiene 32 y es que seguimos todavía viéndonos y en contacto y me ha hecho... Es un sitio en el que puedo aportar muchísimo, pero también todo lo que me llevo es mucho más. Muchas gracias. Es un lujo contar con profesionales con esta experiencia y perfil. Permitidme la licencia, que no está en el guión, pero hay dos cosas que a mí, escuchándoos, me están resonando, que tienen que ver también con mi experiencia en colaboración con la Federación. Desde el punto de vista de la investigación educativa, hace unos años realizamos un proyecto europeo de investigación con supervivientes de cáncer infantil, todos ellos vinculados a la Federación, gente ya universitaria o incluso trabajadores que habían pasado en su escolaridad por esta situación. Y hay dos cosas que a mí me impactaron mucho y que creo que no han salido y tenemos que verlas como una fortaleza. Por una parte, que estos chicos son tremendamente resilientes, tremendamente valientes y que desarrollan unas habilidades alternativas y una madurez que no es frecuente en jóvenes o en niños de su edad. Y la segunda cuestión también que me impactó muchísimo es la soledad de las familias. Es decir, sobre todo por ese tabú del cáncer infantil que asociamos rápidamente la palabra cáncer a un diagnóstico de muerte, ¿no? Y cómo el desconocimiento social de la enfermedad y de su proceso nos hace aislar involuntariamente también a las familias, ¿no? Entonces, en ese sentido, es tan importante esta guía y que llegue a todos y cuantos más mejor. Vamos a cerrar en el sentido contrario. Vamos a empezar por Eduardo con un mensaje, ya para cerrar este coloquio, también a modo de flash. ¿Qué mensaje le mandaríais a un docente que hoy se encuentra con un caso de cáncer infantil en su aula y que no tiene precedente, no tiene formación? Pues a modo de flash, bueno, si no tiene formación, le mandaría la guía, por supuesto, que es fantástica, es una maravilla, de verdad. Y bueno, sobre todo eso, que somos una red, que estamos ahí apoyando a los chicos y chicas y a las familias, que siempre que vamos a trabajar de forma conjunta, profesor del centro, profesor del SAEZ, las asociaciones y el profesor de la hospitalaria, o sea, que no está solo, que es un trabajo conjunto y compartido y que estamos todos apoyando. Y luego la comunicación, lo que decíamos, mucha comunicación entre nosotros, mucha comunicación con las familias, mucha comunicación con el alumno o la alumna. Gracias. ¿Estela? Bueno, pues yo les diría que no se enfrenten a esta dura experiencia solos, que soliciten ayuda lo más rápido posible a las asociaciones y a los diferentes profesionales que les van a recibir pues con los brazos abiertos, ¿no? Como me recibieron a mí. Además, muchas de estas personas un día atravesaron este camino y ahora tienen la generosidad de hacer que el nuestro sea mucho, mucho más luminoso, con lo cual tenemos que aprovechar su ayuda y esta guía, desde luego, nos va a ser de gran utilidad. Gracias, Javier. Pues a los docentes y a la administración también. Yo les diría que hace falta protocolos oficiales que actúen cuando aparece un niño con cáncer en un centro educativo, ¿no? También que hace falta una formación previa, profesional, específica en este ámbito. Y por último, que hacen falta más recursos principalmente personales que tienen que ver con el ámbito psicológico, psicopedagógico y orientador, ¿no? ¿Nuria? Pues totalmente de acuerdo.
asociaciones, administraciones, formación. Creo que ha quedado bastante claro durante todas las intervenciones que estamos aquí todas las asociaciones para acompañar tanto a las familias como, por supuesto, a los profesores, a los compañeros, a todo lo que genera la educación. Así que, y también de acuerdo totalmente con Javier. Rafael. Pues de acuerdo con mis compañeros, a nivel administrativo, la esencialidad de la formación. Es la base, son las raíces de que todo salga adelante. Y luego atendiendo a la docencia, a ese docente que reciba ese diagnóstico en clase, incluso esa palabra que dijiste antes, ese tabú, ¿no?, que puede llevar a un duelo, no está solo. No está solo. Hay toda una red de profesionales alrededor que están dispuestos a ayudar y personas que ya pasaron por esa situación, como bien dijo Estela, que brindan su corazón para ayudarte. Pues por añadir alguna cosa más, paciencia, comprensión, escuchar, preguntar mucho a compañeros, a asociaciones. Al principio no sabes a quién preguntar. Y entonces, pues, a partir de ahí y estar preparado para aprender mucho de todo lo que vas a recibir. Pues muchas gracias a todas y a todos por vuestra aportación, aunque haya sido tan breve, pero creo que ha sido muy iluminadora para todos, ¿no? Y hemos llegado ya al final de este acto, yo creo que con una puntualidad además británica, si me permiten también la licencia, y simplemente agradecer a COCENFE la coordinación de este trabajo, a todas las asociaciones y profesionales que se han implicado en el desarrollo de este recurso, este valioso recurso educativo, la Federación, Juan José, Francisco, gracias por estar siempre empujando de forma además entusiasta, y agradecer nuevamente también al Ministerio Purificación que nos hayáis dado este espacio y esta posibilidad para hacer una presentación de gala de este recurso. Sin más, también despedir a quienes nos siguen en las redes y agradecer que estéis aquí y deciros que a continuación vamos a tomar un pequeño desayuno, un pequeño café juntos, ¿no?, para ya cerrar el acto también en el edificio. Muchas gracias y os pido un aplauso para todos, ¿eh?